El señor Scorsese ha filmado algunas de las películas más icónicas de la historia del cine. Desde Taxi Driver hasta El Lobo de Wall Street, el director siempre ha buscado la manera de llegar a un público que entienda su estilo cinematográfico, siempre tocando temas punzantes de la sociedad como la religión. Pero aquí nos concentraremos en las películas, que según varios canales de crítica de cine son las mejores. Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. En este video te contaremos según las notas de IMDb el top de 10 mejores películas del director Martin Scorsese. Pero, ¿cuál es tu favorita? Al final de este video nos puedes contar en los comentarios cuál es y si está dentro de esta lista. Ahora sí, sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. Ruédala, señor Scorsese. El Cabo del Miedo del año 1991. Con esta remake de la clásica El Cabo del Terror de J. Lee Thompson del año 1962, basada a su vez en la novela de John MacDonald, es posible que Scorsese consiguiera filmar su película más terrorífica. Y no solo porque lo diga el título, sino porque la historia se convierte en algo increíblemente tenebroso y tenso gracias y en gran parte a la interpretación desquiciada e icónica de Robert De Niro. La historia sigue a su personaje, Max Cady, un excombatiente psicópata que sale de la cárcel después de cumplir una larga condena por violar sádicamente a una mujer. Una vez en la calle, Cady solo tiene una idea en la cabeza: vengarse del abogado que él piensa no lo defendió como debía en la corte. Por ello comienza a acosarlo a él y a su familia, logrando sumergirlos en una pesadilla. La invención de Hugo del año 2011, adaptación del libro La invención de Hugo Cabret de Brian Selnick. Martin Scorsese encontró en esta historia un vehículo perfecto para hablar de algunos de sus temas preferidos, sobre todo su amor al cine. Ambientada en París de los años 30, conocemos a un niño huérfano que vive en una estación de trenes y un día se ve inmerso en una historia cuyos protagonistas serán una niña, un pionero del cine y un inquietante autómata. ¿Y quién es el pionero? Nada más y nada menos que Georges Méliès. Nadie mejor para hablar de cómo el cine es un arte para el asombro, la sorpresa y la magia. Se llevó 5 premios Oscar en las categorías técnicas. El Aviador del año 2004. Si algo les gusta a los directores de Hollywood es curiosamente la propia historia de Hollywood. Y ni siquiera Martin Scorsese pudo resistirse a sumergirse en aquellos años dorados de la industria del cine. Lo hizo a través de la figura del multimillonario magnate, aviador y director Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, que entre 1927 y 1948 filmó sus mejores años en Hollywood, ya fuese en el arte del cine, Rompiendo el cielo o como amante de Katharine Hepburn, interpretada por Cate Blanchett. Por si no has visto la filmografía de esta maravillosa actriz, aquí te la dejo, y también la de Leonardo DiCaprio. La Isla Siniestra del año 2010. Es el verano del año 1954 y los agentes federales Teddy Daniels y Chuck Hull son destinados a una remota isla de la bahía de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el hospital psiquiátrico Ashcliff, un centro penitenciario dirigido por el siniestro Dr. Cawley. Así empieza La Isla Siniestra, pero les podemos asegurar que lo que sigue los va a sorprender. Esta puede ser una de las películas más intencionalmente sorprendentes de Scorsese, y es que contiene uno de los mejores giros de guión sorpresa de la historia del cine. El Lobo de Wall Street del año 2013. Un Scorsese del siglo XXI disfrutó de los pecados y excesos de los dueños del mundo en los años 80 con esta película basada en las memorias de Jordan Belfort. El guión de Terence Winter le sirve al realizador como plano para dirigir a sus perfectos intérpretes, que resultan ser Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Robbie. La historia del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, quien con poco más de 20 años fue apodado el Lobo de Wall Street por su enorme éxito y fortuna como fundador de la agencia bursátil Stratton Wachman. Taxi Driver del año 1976. A mediados de los 70, la rabia del guionista Paul Schrader, el desbordante talento de Robert De Niro y la genialidad tras la cámara de Martin Scorsese se unieron para crear una película única, un título fundamental en el cine de aquella década, bautizada como el Nuevo Hollywood y probablemente el trabajo más estudiado del realizador. Ambientada en el aún oscuro y turbulento Nueva York, del que se separó momentáneamente en Alicia ya no vive aquí, nos sumerge en la mente de Travis Blake, un exmarín con insomnio que trabaja como taxista y que ha encontrado la mejor excusa posible para empeorar su inestable situación mental.
La Sociedad de la época. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, se quedó sin Oscar por culpa de Rocky. Infiltrados del año 2006. Los fans de Martin Scorsese tienen claro que muchas otras películas de la filmografía del cineasta se merecían triunfar en los Oscar. Desde Taxi Driver hasta uno de los nuestros, pero lo que acabó llevándolo a la gloria en los premios de la Academia por primera vez fue Los Infiltrados. Este intenso thriller con Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio y Matt Damon le devolvió al cine de mafias y crimen organizado, que no tocaba desde Casino, un jugoso plato de poder, violencia y sexo ambientado en Boston. Silencio del año 2016. Si uno ha estado atento, ya imaginará que tras los excesos filmando a la mafia moderna, Scorsese volvería a buscar descanso con un título más ligero, o como es el caso El perdón a través de la confesión y la penitencia, un clásico de época que sabe aprovechar las capacidades del maravilloso Liam Neeson como de los jóvenes talentos Andrew Garfield y Adam Driver, una historia compleja a la que Scorsese y Cooks no dudan en oscurecer. Gangs of New York del año 2002. Si dejamos a un lado el cine y la religión, la mayor obsesión de Scorsese es la ciudad de Nueva York. A esta ciudad quiso dedicar una gran obra que durante 30 años intentó rodar sin éxito. Fue precisamente en este punto de su carrera, ya casi una década después de su último éxito en taquilla, cuando uno de los grandes productores del momento decidió apostar por el gigantesco libreto de Jay Cox y poner al realizador manos a la obra. Fue entonces cuando empezó la guerra entre Martin Scorsese y Harvey Weinstein. Por cómo se cuenta este relato, parece imposible que llegáramos a ver por momentos la maravillosa Gangs of New York en cine. Casi desde el inicio ambos se arrepintieron de haber accedido a trabajar para el otro. Que Weinstein se preocupara por el aspecto poco elegante de Daniel Day-Lewis, Scorsese ordenaba echar más aceite en el pelo. Que el productor visitara el rodaje y solicitara acelerar el proceso. El director filmaba una página al día y se entretenía intentando explicar a los incontables extras italianos qué debía hacer cada uno en el inmenso plato del Cinecittà. Un auténtico infierno del que el cineasta salió tan decepcionado que aseguró que nunca veríamos la versión que realmente tenía en mente y que, teniendo en cuenta las no pocas virtudes de las que nos llegó, pudo haber sido otro título histórico. La última tentación de Cristo del año 1988, con un espectacular elenco formado por Barbara Hershey, David Bowie, Harry Dean Stanton, Harvey Keitel, Bernard Bloom y Willem Dafoe, el cineasta filmó su película más polémica. Y es que Scorsese tuvo un roce con la iglesia al contar a su manera la historia de Jesús de Nazaret. Antes de comenzar su vida pública y de predicación de la palabra de Dios, Jesucristo, interpretado por Dafoe, sueña con escapar de su destino y poder llevar una vida normal como la de cualquiera de sus contemporáneos. Así, su naturaleza humana queda confirmada a cada momento por las dudas y tentaciones que le asaltan. Y es que en más de una ocasión ponen a prueba su misión divina. Hubo numerosos boicots a la película por parte de los sectores más conservadores de Estados Unidos, pero al final del día es una gran historia y una de las mejores películas del actor Willem Dafoe. Chicos, ¿y ustedes ya se vieron todas las películas nombradas en este top? ¿O hay alguna favorita que no nombre aquí? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Aquí arriba les voy a dejar el top de 10 películas más taquilleras del cine. Mis adictos y amantes del cine en este momento están saliendo a mis redes sociales para que se peguen la pasadita por allá y me visiten. También mi página web donde subo noticias semanalmente. Hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Pueden dejar su like y su bonito comentario. Muchas gracias por verme, por escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.